Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta al Impulso Orgánico, donde exploro maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema del nacimiento, porque las circunstancias y la forma y las experiencias que viviste durante ese momento de tu nacimiento pueden generar toda una serie de creencias y de memorias inconscientes que pueden influir mucho en tu vida adulta. Entonces hoy vamos a explorar ese tema y voy a poner el ejemplo de cómo mi propio nacimiento, después me fui dando cuenta que había elementos de mi nacimiento que tenían mucho que ver con ciertas dificultades que estaba experimentando en mi vida adulta también. Entonces, bueno, para empezar, quiero hablar de una terapia que se llama renacimiento o rebirthing, ¿no? En inglés. No voy a enfocarme en dar una explicación extensa de qué es esta terapia, sino que voy a hablar de mi experiencia con dos terapias de rebirthing que se llevaron de forma diferente, con diferentes facilitadores, y cuál fue mi experiencia, ¿no? En cada una de estas sesiones. Entonces, por donde quiero empezar, primero que nada, es por los hechos de mi nacimiento en sí. Voy a empezar a compartir cómo fue mi nacimiento y voy a empezar a hilarlo con cosas que a lo largo de estos años de terapias y de trabajo interior pude empezar a hilar cómo es que esa situación o esa circunstancia específica que estuvo en mi nacimiento, cómo es que después se repetía más adelante en mi vida, ¿verdad? Entonces voy a empezar por mi nacimiento. Según a como me lo han narrado mi mamá y otros familiares, mi nacimiento ocurrió más o menos así. Mi mamá no podía parir por parto natural, de forma que tenía que ser necesariamente por cesárea, ¿verdad? Entonces llega el día, ¿no? En que se rompe la fuente y mi mamá llega al hospital donde tenía programada su cesárea. Entonces la partera, ¿no? La persona encargada en la cesárea programada, pues no estaba presente en ese momento, ¿no? Le dicen a mi mamá que se espere poquito porque ya casi va a llegar. Total, que ese ya casi va a llegar se convirtió en aproximadamente como 7 horas. O sea, que quiere decir que desde el punto en el que yo ya estaba listo para nacer, pasaron 7 horas de demora hasta que pude salir. No porque se hubiera complicado el parto, sino porque no llegaba la persona que se suponía que iba a llevar a cabo la cesárea. Entonces mi mamá no se fue a otro hospital, yo me imagino, porque pues es un poco complicado ya estar en ese proceso de que se te rompió la fuente, ya estar en un hospital y luego trasladarte a otro hospital en ese estado. Pienso que pues sí entiendo que haya sido complicado y que haya preferido esperarse, y sobre todo porque le decían que ya casi, ¿no? Total que en el Inter pues empieza a complicar, claro, mi condición adentro del vientre, ¿no? En cuanto a lo que dijeron los médicos, líquido amniótico, ¿no? El líquido que está ahí entre la placenta, pues yo empiezo a respirarlo, empieza a entrar a mis pulmones, y pues lo más seguro, porque no lo recuerdo, es que yo haya estado experimentando lo mismo que estaba experimentando mi mamá, ¿no? Porque hay un vínculo, aparte de biológico, pues emocional con tu mamá, especialmente cuando estás todavía conectado a ella en el vientre, ¿no? Entonces, lo más seguro es que mi mamá estuviera experimentando mucha preocupación, mucha ansiedad, miedo, enojo, o sea, todo un cóctel químico de muchas experiencias, de muchas emociones, perdón, y experiencias también negativas, ¿no? O sea, fuertes, ¿no? Entonces, cuando por fin logro salir, salgo en un estado pues crítico, ¿no? Voy directo a incubadora, tratan de, ¿no?, solucionar esto del líquido en mis pulmones y todo esto. Entonces pues mi papá estaba muy molesto también, ¿no? Porque pues se podría decir que fue negligencia médica y todo esto. Entonces paso en incubadora varios días y mi mamá está ahí, ¿no?, observando, ¿no?, a través de la ventana, porque no te dejan pasar a donde están las incubadoras.
Y pues parece ser que sobrevivo, ¿verdad? Porque estoy aquí pues narrando esto, ¿no? Incluso algo un poquito, bueno, que a mí me da risa es que a veces me digo a mí mismo, si mi yo recién nacido pudo con eso, que no creo que haya sido mi propia voluntad, yo creo que hay algo más grande que yo que dirigió todo ese proceso, pero a veces me digo a mí mismo y me da risa, es como, si mi yo chico, si mi yo recién nacido pudo con eso, o sea, como yo de adulto no voy a poder con otras cosas, ¿no? O es como que lo único que tengo que hacer es no decepcionar a mi versión recién nacida. Es algo que me digo nada más, ¿no? Pero bueno. Entonces, total que, o sea, en sí no tengo esa experiencia de estar en los brazos de mi madre hasta días después y ya no. A partir de ahí, pues ya no. Hasta ahí llega esta narración de mi nacimiento, ¿no? Entonces, especialmente en partos como ese, en partos complicados, se, se tiende a recomendar, ¿no? En ciertos entornos que se lleve a cabo una terapia de renacimiento para poder, por un lado, resignificar muchas de esas experiencias. Se habla también de una memoria celular, de muchas cosas que quedan grabadas, ¿no? A nivel de una memoria, digamos, quizás más inconsciente, pero que al ser esas nuestras primeras experiencias en la vida, por supuesto que quedan muy, muy marcadas en lo profundo de nuestro inconsciente, de forma que son creencias o programas que siguen ahí almacenados y que todavía siguen influyendo en nuestra forma de pensar, de actuar, o incluso ciertos miedos que no sabemos de dónde vienen, ciertas ansiedades que no sabemos de dónde vienen ni por qué. Entonces, voy a hablar de uno de los renacimientos que hice, que fue un renacimiento un poquito más simbólico. En este renacimiento que llevé a cabo con una psicóloga que tenía, o que tiene más bien un enfoque transpersonal, así como clínico, me hizo entrar a un estado meditativo a través de respiraciones y me hizo visualizarme de nuevo en ese momento en el vientre de mi mamá, en ese momento del parto, ¿verdad? Entonces me hizo regresar a ese momento en el que mi mamá ya estaba en el hospital y estaba esperando, quizás estaba, o sea, que me pusiera a imaginar qué cosas pudiera estar experimentando, ¿no? Mi mamá en esos momentos. Entonces es ahí donde me pongo a pensar en mi mamá y me empiezo a conectar con precisamente lo que decía anteriormente, o sea, esa preocupación, esa angustia, o sea, no puedo concebir qué es lo que se ha de sentir haber cuidado por tantos meses, haberte alimentado, haber tenido todos los cuidados para que tu hijo pueda nacer y que en ese momento no hay nada que puedas hacer al respecto de que no está llegando la persona a recibir a tu hijo, ¿no? Y que está corriendo el peligro de prácticamente morir, ¿no? O incluso complicarse la vida de los dos. O sea, yo, ahora que lo pienso, o sea, ha de ser algo que, o sea, emocionalmente, hormonalmente, químicamente, ha de ser algo demasiado intenso, ¿no? En ese momento, esa desesperación, esa frustración, ese enojo, a su vez tristeza, a su vez preocupación, o sea, no puedo concebir todas las emociones a la vez que estaba experimentando mi mamá, ¿no? Entonces empiezo a conectar con eso y cómo es que es casi inevitable que lo que mi mamá estaba experimentando, de alguna forma no lo estuviera experimentando yo también en algún nivel. Entonces yo estando en este estado meditativo, la psicóloga me hace a completar dos frases. La primera frase era algo parecido a, estando en este estado meditativo y estando en esta conexión con mi mamá, la frase era, mamá, por tal de que tú estés bien, por tal de que tú estés mejor, yo sería capaz de, y ahí tenía que sacar mi respuesta, lo primero que me viniera a la mente, ¿no? Entonces, lo primero que me salía era, yo doy todo, o sea, yo doy todo porque tú estés bien, podría dar hasta mi vida, ¿sabes? Entonces, ahí es donde me hace ver mi primera consigna, mi primera promesa,
porque me dice que yo le hice 2 promesas a mi mamá, 2 promesas contradictorias. Y ahí es donde este tema de la contradicción entra, no sé si desde ahí entró en mi vida, pero yo me he sentido a lo largo de mi vida precisamente entre una contradicción, en que a veces siento que o tengo que elegir una cosa o tengo que elegir otra, o que me siento dividido, o que me siento como en una contradicción sin saber realmente cómo explicarlo ni por qué. Entonces me dice, tú le hiciste una segunda promesa que contradice la primera. Entonces me dijo, ahora visualízate cuando tú ya estás tomando conciencia de tu propio cuerpo y ahora tú mismo estás experimentando dolor, estás experimentando sufrimiento. ¿Por qué? Me dice, o sea, que algo curioso de mi nacimiento es que la mayoría de los bebés, los recién nacidos, tienen un contacto con el cuerpo y con el dolor al salir del vientre. Salen, o sea, quizás hace frío, están las luces, le dan una nalgada, ahí es donde experimenta su cuerpo y el dolor. Pero me dice que yo tuve la experiencia del cuerpo y mi primer contacto con el dolor mientras estaba todavía adentro del vientre de mi madre. Entonces ahí fue algo, para mí también algo que me hizo mucho clic, fue algo muy simbólico, porque precisamente fue como en ese vínculo con mi mamá, fue mi primer contacto con el dolor, con el sufrimiento. Y parece ser que desde ahí empezaron los primeros retos entre esta relación que iba a ser bien significativa a lo largo de mi vida entre mi mamá y yo. O sea que es muy curioso que a lo largo de mi vida mi mamá y yo tuviéramos una relación en la que tuvimos que trabajar mucho para irla mejorando a lo largo de los años, a lo largo de mi crecimiento. Entonces, desde ese punto, o sea, es curioso cómo desde ese punto se marcó y se definió, o desde ese punto ya se estaban presentando los primeros retos en la relación entre mi mamá y yo. Y que yo básicamente me estaba asfixiando dentro del vientre de mi mamá porque yo no podía salir de ahí por mi cuenta. Todo esto que acabo de decir es muy simbólico. Entonces, precisamente a lo largo de mi vida y de mi crecimiento y desarrollo con mi mamá, yo tenía una sensación de sentirme asfixiado o que me estaba asfixiando en ese entorno, ¿verdad? En el que yo estaba creciendo, en esa dinámica que teníamos en aquel entonces, porque ahorita es una dinámica muy distinta, pero en aquel entonces yo a veces sí tenía esa sensación como de asfixia en la relación con mi madre. Y curiosamente, en mi niñez desarrollé una enfermedad que se llama bronquitis, en la cual durante las noches pasaba como por episodios un poco asfixiantes porque mis vías respiratorias se llenaban de mucha mucosa y flemas, de forma que vomitaba mucho y experimentaba como episodios como si me estaba ahogando, ¿no? Entonces, eso también se me hace muy simbólico y es por eso que se me hace muy importante este tipo de terapia de renacimiento, porque vas hilando cómo todas las cosas se conectan entre sí y cómo ciertas cosas que se vivieron en tu nacimiento vuelven a repetirse más adelante. Entonces, volviendo a la siguiente frase que me hizo completar la psicóloga, esta frase que se contradecía con la primera, la segunda promesa, era que ya yo, habiendo contactado con mi propio dolor, con mi propia experiencia de mi cuerpo, que yo ya también ya estaba luchando por mi propia vida, era: mamá, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, pero yo también tengo que vivir. O sea, eso fue lo que me salió a mí, ¿no? De respuesta automática fue: tengo que irme. Tengo que irme, tengo que vivir. No vine a la vida a morir. Necesito irme, necesito salir, porque vine al mundo a hacer ciertas cosas en el mundo. Entonces ahí fue donde de cierta forma como que me partí, por así decirlo. Porque por un lado, yo al principio estaba dispuesto a dar todo por mi mamá, pero después
entré en contacto con el dolor, con el sufrimiento. Y ahí fue cuando me di cuenta que pues yo también tenía que vivir. Y curiosamente a lo largo de mi vida yo sentía una necesidad, o sea, yo de hecho mientras crecía me había propuesto a mí mismo que cuando fuera mayor de edad iba a hacer lo posible para independizarme. Era como una meta, un sueño que tenía, el poder independizarme, que se me hace pues igual muy conectado a esta experiencia de nacimiento de querer separarme. Y una parte de mí también le dolía eso, porque ya después la resolución que me dio la psicóloga fue que no tengo que estar así de dividido, así de separado, sino que la resolución fue, aunque me importa tu bienestar, aunque yo daría mi vida por ti, entonces la frase de resolución fue algo como, no es te amo mamá o me tengo que ir, es te amo mamá y me tengo que ir. O sea que para mí fue resignificar que el hecho de que yo me independizara de mi mamá no significa que no la ame, sino que la amo y aparte me independizo, me voy, hago mi vida, hago mis cosas. Esto es curioso porque a lo largo de mi vida tuve varias etapas en las que me salí de casa y a lo largo de un buen tiempo o a veces menos volví a regresar, ¿verdad? A lo mejor esto es normal, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil cuando eres muy joven solventar toda una vida aparte, pero sí me daba cuenta que había un patrón de que terminaba otra vez viviendo con mi mamá, terminaba otra vez viviendo con mi mamá, ¿verdad? Y se me hacía muy curioso, se me hace muy curiosa situación. Entonces ahora la entiendo un poquito más porque una parte de mí todavía también tenía que sanar algo de ese vínculo con mi mamá. Y de hecho sí fue algo que hice intencionadamente después cuando tomé un curso de constelaciones familiares. Me di cuenta de lo importante que era sanar mi relación con mamá y con papá. Y ahora nuestra relación es muy diferente. Y y ya no siento tanto esta culpa tampoco, o sea, de hacer mi propia vida ni nada por el estilo, o ya no me siento yo mal o que la estoy dejando de lado o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia con un tipo de renacimiento como lo manejó esta psicóloga. Y después de esa sesión me quedé así como que algo me sacudió el tapete, fueron cosas que no había pensado y los seguí digiriendo e integrando en mí y fui viendo todas estas similitudes que tenía con mi vida adulta, ¿no? Por otro lado también lo que es estar en una incubadora, lo que he investigado al respecto de la experiencia en incubadora está en que estas personas en su desarrollo y crecimiento, al haber tenido esa experiencia, por un lado, muchos bebés al nacer tienen ese contacto cercano con su mamá, ¿no? Aquí en el pecho y que su mamá los abraza. En el caso de los que van directo a incubadora, más bien la experiencia es de estar separado del mundo, sentir que hay una pantalla, una vitrina que los divide y que están de cierta forma aislados, ¿no? Entonces eso se me hizo a mí también muy relevante porque yo por mucho tiempo en mi vida me sentía así, como que, como que no me sentía enlazado o conectado como con la gente, con las personas, con el mundo, como que me sentía parte, me sentía como que aquí en mi islita y siempre era como una persona muy reservada, callada y sentía que, ajá, literalmente como si hubiese una barrera con el mundo, literalmente así me sentía, como que me costaba ser yo el que fuera y conectara con la gente, a socializar, a abrirme, como que sentía una barrera, pues como que prefería no atravesar o no mover esa barrera, o como si es una barrera que ya tengo, que siempre está ahí. O sea, ya después trabajé eso, ya en mi adultez, pero en mi desarrollo cuando estaba en la escuela y todo esto, en la primaria, en la secundaria y hasta la preparatoria, o sea, siempre sentía así como una especie de barrera. Y especialmente con mi mamá, como que no desarrollé ese vínculo estrecho y profundo, como ese vínculo así maternal, como de precisamente
ese vínculo que quizás empieza desde ese nacimiento en el que la mamá al bebé en sus brazos y tienen esa conexión mutua, ya ha salido del vientre, ¿no? En mi caso eso no sucedió y me doy cuenta de cómo a lo largo de mi vida mi mamá y yo no teníamos esa relación tan conectada, tan estrecha, así como amorosa, maternal, cálida, o sea, como que no se dio mucho eso, ¿no? Y eso realmente viene desde lo transgeneracional, eso viene desde generaciones atrás, porque lo he visto, ¿no? En mis generaciones pasadas, pero, pero sí, o sea, hablando de un trabajo que ya he hecho en constelaciones familiares y también observando patrones que vienen desde mi abuela y cosas que me cuenta mi abuela y mi mamá, me doy cuenta que ya ha habido un cierto patrón de desconexión con la madre, ¿no? Y sí lo vi muy fuerte también con mis tíos y demás, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, esas son algunas de las cosas que he aprendido en cuanto a cómo te afecta tu nacimiento en tu vida adulta. Ahora voy a compartir mi experiencia con otro tipo de renacimiento que se llevó a cabo dentro de una constelación familiar. Tampoco voy a explicar mucho qué son las constelaciones familiares, sino mi experiencia dentro de este tipo de renacimiento. Si gustas saber más acerca de las constelaciones familiares o del rebirthing o del renacimiento en general, hay mucha información disponible en internet, pero en esta ocasión me voy a enfocar nada más en mi experiencia. En esta constelación familiar de renacimiento es una experiencia totalmente distinta y observé cosas muy diferentes también. Dentro de una constelación familiar, dentro de este contexto de renacimiento, es posible ver cómo era la actitud de algunos otros familiares o cómo era la actitud de mamá o de papá mientras se estaba gestando el bebé, ¿no? Durante el embarazo, o sea, incluso antes de nacer. Ahí se puede ver si algunos familiares estaban en desacuerdo, porque todo eso influye de una forma u otra, ¿verdad? Se puede ver, pues, cómo lo estaba viviendo el papá, cómo lo estaba viviendo la mamá, porque los representantes de la constelación familiar, los que prácticamente como funciona una constelación familiar, es que las personas que se están prestando en ese momento para ser representantes empiezan a representar la situación de lo que estaba pasando en aquel entonces. Está basado en la teoría de campos, no me quiero ahorita sumergir tanto en esto, pero básicamente es como si estuviéramos viendo una escena de algo que ya pasó hace tiempo y las personas que están voluntariamente, ¿no? Haciendo la constelación están ayudando a representar esa situación. Entonces como que encuerpan, por así decirlo, o sea, empiezan a representar ellos la situación la situación de aquel entonces. Una de las cosas que observé ahí, o una de las interpretaciones que me dio la consteladora, es que aparentemente mi nacimiento no se suponía que era nada más yo. Aparentemente, y eso se me hizo así como muy de que jamás lo hubiera imaginado y de cierta forma lo sigo cuestionando, pero tiene cierto sentido, que al parecer yo venía con un hermano gemelo, pero esto está muy curioso porque médicamente, clínicamente, siempre se tomó como si venía nada más yo. Pero bueno, ¿no? En constelaciones familiares salen otro tipo de informaciones que muchas veces no salen de otras formas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esa constelación, aparentemente, originalmente yo iba a nacer con un gemelo, pero esto no fue así, nada más me desarrollé yo, por así decirlo. Y esto está curioso porque se dice que cuando iban a nacer dos, pero nada más sale uno, o nada más se desarrolla uno, etcétera, uno tiende a sentir que compensa por dos personas. Y eso se me hizo interesante porque precisamente tendría sentido por el hecho de que yo empecé a hacerme una persona como muy exigente conmigo mismo y sentía que tenía mucho que lograr. Se podría decir que como por dos personas. Se dice que también tienden a comprar
como por dos personas, ¿no? O sea, o ropa de más o comer de más, que eso es algo que también de chico me acuerdo que yo comía bastante, a pesar de que yo no engordaba y siempre era como muy delgado, pero comía bastante y era como que me conocían mucho por eso. Entonces es curioso también porque es como si estuvieras comiendo por dos, ¿sabes? Y que en general pudieran llegar a sentir esta sensación de que a alguien les falta, de que algo les falta, de que les falta alguien más, como una cierta soledad, como que les hace falta alguien, tanto a mí, tanto como a mi mamá. Y en la constelación también se mostraba cómo es que aparentemente mi mamá como que inconscientemente seguía buscando a ese otro hijo. Y cuando eso sucede, cuando una mamá sigue buscando inconscientemente a este otro hijo, muchas veces pierde de vista al que sí está vivo, al que sí nació. Porque inconscientemente una parte como de ella todavía sigue buscando al otro de forma que como que desatiende, ¿no?, al que está vivo. Todo esto está basado en el contexto de constelaciones familiares y lo que me enseñó y la forma en la que lo interpretó mi facilitadora, que fue mi maestra, ¿no? Como más o menos un año. Yo no soy constelador familiar porque este fue un curso meramente teórico y también como para yo trabajar en mí mismo, pero no para ofrecerlo eh, como servicio a otras personas. Entonces todo lo que estoy compartiendo viene desde todo lo que aprendí en ese curso y no digo que todo sea verdad absoluta, pero me es interesante explorar el punto de vista de constelaciones familiares y sobre todo pues la manera en la que lo interpreta y lo interpretó mi maestra. Entonces eso se me hizo muy curioso, muy interesante y para mí pues aportaba de alguna forma algunos detalles, ¿no? Algunas posibles explicaciones de por qué yo me sentía de cierta forma, por qué yo era de cierta forma. Y curiosamente, yo a cierta edad, estando en primaria, yo les pedí a mis papás que yo quería un hermano. Entonces se me hace muy curioso, pues, porque les pedí que me dieran a mí un hermano. Y así fue. O sea, tuvieron un hijo, no sé si fue porque yo les dije, pero sí tuvieron otro hijo y curiosamente fue un varón también. Y nada más que cuando nació yo pensé que iba a nacer de mi edad para poder jugar con él, pero me di cuenta que no jugaba porque era un bebito, ¿no? Entonces como que me sentí estafado, ¿no? Pero bueno, total que sí nació mi hermano y y se me hace curioso que al final pues yo fui el que lo pedí, ¿no? O sea, originalmente yo iba a salir con un hermano, pero con el tiempo yo lo pedí, ¿no? Y simplemente se me hace curioso, o sea, que la razón por la cual yo pedí un hermano era porque quería tener a alguien con quien jugar, ¿no? O sea, alguien que estuviera conmigo. Entonces, como que cuadra mucho también con lo que salió en la constelación. Así que, pues bueno, o sea, después de todo, si tú me preguntaras si esto ha sido determinante o ha cambiado mi vida por completo saber esta información, te podría decir que no necesariamente, pero sí se vuelve como una pieza más del rompecabezas para poder comprender la imagen más grande, ¿verdad? La imagen más completa. No te voy a decir que es crucial, no te voy a decir que es crucial que tomes este tipo de terapias, pero a final de cuentas siento que son un pedacito de diferentes prácticas, de diferentes herramientas, las que van a completando ese mapa, las que van a completando ese rompecabezas que te pueden llevar a un entendimiento mayor y a un autoconocimiento mayor, ¿verdad? A un conocimiento más profundo de ti mismo, de tus tendencias o de tu pasado, y para muchas personas este puede tener un impacto mayor, para otras un impacto menor, pero todo esto lo comparto porque fue y ha sido parte de mi proceso de exploración, de explorar diferentes terapias, de tratar de entenderme a mí mismo, entender mi pasado, porque muchas veces para entender el presente ayuda a entender el pasado y hay muchas veces en las que ni siquiera necesitas entender nada de esto, simplemente eh, sentir lo que estás sintiendo en el momento, aceptarlo, procesarlo. O sea, el camino de cada quien es muy distinto, de forma que a lo que me refiero con esto de entender es que
nunca vamos a poder entender todo, no vamos a alcanzar a englobar, ¿no? Nuestro entendimiento no va a poder englobar todo. Y que tampoco, yo también quiero advertir de no caer en esta trampa, pues de querer entender todo o pensar que es el entendimiento el que nos va a traer sanación, porque por más que estemos entendiendo y entendiendo más cosas, puede que sea parte de la sanación, pero no es lo único. O sea, la sanación no se da necesariamente porque ya entendí todo lo que tenía que entender, no necesariamente. Entonces, nada más quiero advertir de eso. Y el propósito de este video era precisamente este, o sea, el que así como yo no tenía idea de cómo mi nacimiento podía estar conectado e influir con experiencias, con sentires, con ciertas cosas que no sabía de dónde venían, como esto de esta pared que tiene mucho, o esta vitrina que tiene mucho que ver con la incubadora. Ahí me sorprendió encontrar esa relación. De nuevo, ¿es algo que me cambiara la vida esa comprensión? No necesariamente, pero quizás está aportando algo a mi camino del día de hoy, de lo que ni siquiera estoy siendo consciente. Entonces, después de todo, lo que sí recomiendo es explorar, ¿no? Explorar diferentes terapias, diferentes métodos de sanación, diferentes corrientes. Yo no me he casado con ninguna corriente en específico, pero solo te estoy compartiendo lo que he aprendido de distintas ramas, ¿no? Entonces, en este sentido, en este contexto, pues estoy hablando de lo aprendido en esta experiencia de renacimiento, tanto con una psicóloga con enfoque transpersonal y por otro lado con una doctora y facilitadora, doctora porque es doctora en psicología, pero especializada también en constelaciones familiares, ¿verdad? Entonces, cada una manejó diferente el renacimiento y en cada una aprendí cosas diferentes que de nuevo van a completando un mapa más completo, ¿no? En mí, de autoconocimiento. Entonces, pues bueno, los dejo con esto. Vuelvo un poco al punto de que es importante entender que hay muchas cosas que no siempre las vamos a entender ni tenemos que entenderlas, o que nada más un día nos hacen sentido, ya con el tiempo. Por eso es importante seguir caminando. Muchas veces sí es importante escarbar, ahondar en el pasado, en las profundidades, pero no por mucho tiempo. O sea que llega un punto en el que es necesario seguir avanzando, seguir caminando y las respuestas también salen en el camino. Hay respuestas que salen en el camino, hay otras que sí salen cuando nos detenemos y escarbamos. Pero lo que me refiero es nunca perder el balance, o sea, a no quedarse enciclado en algo, pues, porque eso me pasó y lo hablé en el video anterior. Y es importante no quedarse demasiado tiempo en una fase, en un proceso, ¿verdad? En su debido tiempo, seguimos caminando, seguimos aprendiendo, seguimos explorando y hay muchas cosas que incluso se van a sanar en el hecho de seguir avanzando. Hay cosas que solamente se terminan de sanar yendo hacia adelante, caminando, ¿no? Y que muchas cosas se van a digerir mejor, acomodar mejor con las nuevas experiencias que vamos a ir adquiriendo en el camino. Entonces, pues bueno, los dejo con esto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Te envío los mejores deseos en tu camino, en tu propio camino de autoconocimiento y sanación. Y pues aquí nos vemos para la próxima. Bendiciones.